Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Hoy nos zambullimos en un tema áspero, digamos, el derecho tributario acá en Argentina. Pero ojo, no se asusten, ¿eh? No es que vamos a recitar leyes, tenemos unos apuntes, casi una desgrabación de una clase, con un estilo muy de acá, ¿viste? Con ejemplos, anécdotas, bien argento. Tal cual. Es un material interesante porque nos mete en dos temas clave, me parece. Por un lado, algo que siempre genera dudas, ¿cuándo prescribe una deuda con el fisco? O sea, ¿cuánto tiempo tienen para reclamarte antes de que, antes de que no puedan hacerlo más? La famosa prescripción. Esa misma. Y por otro lado, ¿qué tan anchos son los poderes de la AFIP? Bueno, ahora ARCA, ¿no? La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ¿qué pueden hacer para controlarte? Siempre está ese mito, ¿viste? De los superpoderes del fisco. Bueno, nuestra idea hoy es justamente esa, desmenuzar estos apuntes, entender las reglas, los plazos importantes y qué puede hacer Arca que nos afecta a todos, seamos personas o empresas. Todo sacado de estas explicaciones que son, bastante directas. Arranquemos. Dale, empecemos por la prescripción. La idea básica, si entendí bien, es que si pasa mucho tiempo, la obligación de pagar un impuesto como que se vence. El Estado pierde la chance. En esencia, sí, es eso. La obligación de pagar o una multa también se extingue porque pasó el tiempo que marca la ley. Es un límite, ¿viste? La ley madre para esto es la 11683, la de procedimiento tributario. Es la que pone las reglas del juego. Dice, hasta acá llegaste Estado, ya no puedes cobrar esto. Perfecto. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? ¿Cuáles son esos plazos clave que mencionan en la clase? Mira, la regla general para el contribuyente que está inscrito, el que hizo todo en regla, digamos, son 5 años. ¿5 años? Sí, 5 años. Tanto para determinarte la deuda como para exigirte el pago, o para aplicarte multas, incluso clausuras si da el caso. Bien, pero leí algo de 10 años también. ¿Hay excepciones? Ahí está. Esa es la excepción importante. Son 10 años si sos un contribuyente no inscrito. O sea, si tenías la obligación de anotarte en el fisco y no lo hiciste, te hiciste el distraído. El famoso colgado. Claro, el que se hizo el sota. Bueno, a ese el fisco tiene el doble de tiempo para encontrarlo y reclamarle. 10 añitos. Es como para pensarlo 2 veces antes de no inscribirse, ¿no? Uf, 10 años es una eternidad. Y sí, también hay otros casos de 5 años, ¿eh? Por ejemplo, si pediste una devolución de impuestos que no correspondía, o para los agentes de retención que se quedaron con plata que no era suya. Pero lo central es 5 para inscritos, 10 para no inscritos. Clarísimo. 5 si estás prolijo, 10 si estás flojo de papeles. Ahora, la pregunta que seguro complica a más de uno. ¿Desde cuándo corren esos 5 o 10 años? ¿Desde que venció el impuesto originalmente? Porque uno pensaría eso. Excelente pregunta. Porque la lógica te lleva ahí, pero no. La ley tiene su vueltita. El plazo no empieza a correr desde el día que vencía la declaración jurada y el pago. No. ¿Entonces? Empieza a correr recién desde el 1 de enero del año siguiente al año en que venció ese plazo para presentar la declaración jurada y pagar. Es un cálculo por año calendario, ¿se entiende? No es de fecha a fecha. A ver, dame un ejemplo concreto porque me parece que me pierdo. Dale, ponele. Una empresa, la llaman Random S.A. en los apuntes, ¿no? Sí. Cierra su ejercicio el 31 de diciembre de 2024. Ok. El impuesto a las ganancias de ese año, 2024, le vence para presentar y pagar, ponele, en mayo de 2025. Bien. Bueno, el plazo de prescripción de 5 años no arranca ni el día después de mayo 2025, ni el 1 de enero de 2025. No, arranca recién el 1 de enero de 2026. Ah, mira vos, o sea, se toma todo el año del vencimiento, 2025, y recién empieza a contar el 1 de enero del año siguiente. Tal cual. Un año calendario completo después del año del vencimiento. Entonces, para esa deuda de ganancias 2024 de Random S.A., que venció en 2025, ¿cuándo prescribiría finalmente? Y si arrancamos a contar el 1 de enero de 2026, los 5 años se cumplen el 1 de enero de 2031. Recién ahí. En los apuntes hasta bromean con el gerente que dice, listo, zafo, no pago nada, total para el 2031 ni se acuerdan. Un clásico. Jaja, el típico pensamiento mágico. Pero ojo, que son 5 años desde ese 1 de enero siguiente.
De hecho, en el material hay un momento donde se ponen a calcular para atrás, ¿viste? ¿Qué periodo prescribe justo ahora, el 1 de enero de 2026? Ajá. Y se dan cuenta que es el impuesto del año 2019 que venció en 2020. El plazo arrancó el 1 de enero de 2021. Y ¡pumba! 1 de enero de 2026. 5 años justos. Confirma esto de que no se cuenta de fecha a fecha. Quedó clarísimo ahora. ¿Y si el problema no fue no pagar, sino otra cosa? Ponerle, no presenté una declaración jurada informativa o llevé mal los libros. ¿Ahí cómo corre el plazo? Buena pregunta. Para esas otras infracciones, las que no son la deuda en sí, que se llaman formales o materiales, el plazo también arranca el 1 de enero siguiente. Pero ojo, del año en que cometiste la infracción, no del año en que vencía un pago que quizás sí cumpliste. Es una diferencia sutil, pero está. Al menos lo básico. Pasemos a la otra parte picante. Los superpoderes del fisco. La ARCA, ex AFIP. En la clase preguntaban, medio en chiste, ¿quién tiene la potestad que todo el mundo le tiene miedo? Parece que hablamos de esto. Y sí, la verdad que tiene un abanico de facultades importante. Pueden gestionar los impuestos, recaudar, aplicar sanciones, inspeccionar, fiscalizar. Digamos, todo el circuito tributario está bajo su control. Leí que hubo cambios de nombre, decretos. ¿Cómo fue esa historia así resumida, para no perdernos en los números? Mira, lo esencial es esto. Antes tenías por un lado la DGI, Dirección General Impositiva, para los impuestos internos, y por otro la DGA, Dirección General de Aduana, para, la aduana. Claro, estaban separadas. Exacto. Allá por los 90 se decidió fusionarlas y se creó la AFIP. Hubo un decreto importante en esa época, el 1156 del 96, y después otro clave, el 618 del 97, que es el que realmente le dio la estructura y los poderes fuertes que, en el fondo, sigue teniendo hoy. Ah, o sea que ese decreto del 97 sigue vigente en lo importante. Sí, totalmente. Hace muy poquito, creo que fue con el decreto 953 de 2024, dudo un poco con el número exacto, pero creo que es ese, le cambiaron el nombre a ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Ajá. Pero el mismo decreto dice que sigue funcionando con las facultades del viejo 61897. O sea, le cambiaron el cartel de la entrada, pero la máquina y el reglamento de juego son básicamente los mismos. Sigue teniendo adentro una parte de impuestos y seguridad social, que antes también estaba separada, y otra de aduana. Entendido. Cambió el nombre, no tanto la función. Y dentro de esa estructura, los apuntes mencionan una figura que me llamó la atención. El juez administrativo. ¿Qué es eso? ¿Un juez de verdad? No, no es un juez del Poder Judicial. Es una figura muy particular, muy nuestra. Son funcionarios del propio organismo recaudador, empleados de ARCA, pero que tienen la potestad de resolver en una primera etapa las disputas entre el fisco y nosotros, los contribuyentes. Pero, pará, si es empleado de ARCA y resuelve un problema entre ARCA y yo, ¿no es medio como ser juez y parte? Totalmente. Es juez y parte. En la clase usan una analogía futbolera que es espectacular. ¿Viste? A ver. Imagínate una Argentina-Brasil de los 90, de esos que se jugaba fuerte, y el árbitro es Vilarno. No, buenísimo. Más claro imposible. Tal cual. Obviamente lo que decide este juez administrativo no es la última palabra. Si vos no estás de acuerdo, podés apelar e ir a la justicia, al Poder Judicial. Pero la primera definición te la da alguien que cobra el sueldo del mismo lugar que te está reclamando. Tremendo. ¿Y estos jueces administrativos tienen que ser abogados? No necesariamente. Pueden ser contadores, por ejemplo, u otros profesionales con carrera en el organismo. Pero acá hay un detalle técnico importante que mencionan. ¿Cuál? Si el juez administrativo, que va a firmar la resolución, ponele determinándote una deuda o una multa, no es abogado, necesita sí o sí, antes de firmar, un dictamen jurídico. O sea, un informe de un abogado del propio fisco que diga, sí, esto legalmente está bien. Sin ese papelito firmado por un abogado, la firma del contador, por ejemplo, no es válida para ese acto. Los nombra el jefe máximo de ARCA y no tienen estabilidad en esa función. Los pueden cambiar de puesto. Interesante y un poco inquietante, che. Ahora, vamos a lo práctico, a lo que nos puede pasar a cualquiera. ¿Qué pueden hacer los inspectores cuando te caen?
La ley dice amplios poderes para verificar. Suena que pueden hacer lo que quieren. Amplios, sí, pero lo que quieren no. Tienen límites. Podemos agrupar sus poderes para entenderlos mejor. Primero, lo básico. Pedir información. Ajá. Te pueden citar a vos, a los gerentes, a un tercero que crean que sabe algo, para que vayas a declarar o para que presentes papeles, libros, comprobantes. Te pueden pedir de todo, básicamente. Ok, pedir papeles suena lógico. ¿Qué más? Después viene la parte de inspeccionar y entrar a los locales. Y acá hay una diferencia clave que es fundamental entenderla. A ver. Los inspectores pueden entrar a locales que tengan acceso al público. Pensá en un negocio a la calle, un bar, una oficina donde atendes clientes. Sí. Bueno, ahí pueden entrar, pedirte los libros, la documentación comercial y revisarla ahí mismo, sin necesidad de orden judicial. ¿Para? ¿Cómo que sin orden? ¿Entran así nomás a mi negocio? A tu negocio con acceso al público, sí. Solo necesitan mostrarte su credencial de funcionario habilitado, y vos tenés la obligación de dejarlos pasar y mostrarles lo que te pidan que esté relacionado con los impuestos, claro. ¡Qué fuerte! No lo sabía tan así. Y ojo con esto, que lo recalcan mucho en la clase. Los libros y los papeles importantes tienen que estar ahí, en el local. La excusa clásica de, ¡uy, justo se los llevó el contador! Malísima esa. No va. No solo no sirve, sino que te pueden hacer un acta por obstrucción a la fiscalización y comerte una multa. Es como que te pare la cana y no tengas los papeles del auto, los papeles de la empresa en la empresa. Si te resistís, te negás a mostrar, es una falta grave. Labran un acta y, si la cosa se pone fea, pueden llamar a la policía. Durísimo. Bien, clarísimo eso. Pero, ¿qué pasa si el lugar no tiene acceso al público? Pónele una fábrica, un depósito, las oficinas administrativas, donde no entra nadie de afuera. Ahí cambia la cosa. Para entrar a esos lugares privados, sin acceso libre, como una fábrica, un depósito, oficinas internas, o incluso, como mencionan, las cuevas financieras, ahí sí o sí necesitan una orden de allanamiento de un juez. Ah, bien. Ahí sí necesitan un papelito de la justicia. Exacto. No pueden patear la puerta y meterse. Tienen que ir a un juez, explicarle por qué quieren entrar, y si el juez les da la orden, recién ahí pueden entrar, generalmente acompañados por la policía o gendarmería, y solo pueden revisar lo que la orden les permite. Cuentan que ahora, con la tecnología, a veces si durante el allanamiento encuentran algo más y necesitan ampliar la orden, hasta pueden pedir la ampliación por WhatsApp al juzgado. Modernización fiscal. O sea, la clave es, ¿entra cualquiera o no? Si es local abierto al público, entran con credencial. Si es privado, necesitan orden del juez. Esa es la línea divisoria fundamental, tal cual. Perfecto. ¿Y qué otras cartas tienen bajo la manga? Escuché algo medio de película. ¿Agentes encubiertos? ¿Compradores misteriosos? Sí, esa es otra facultad, bastante polémica. El agente encubierto o comprador de bienes, como le dice la ley formalmente. ¿Cómo funciona eso? Es así. Un inspector, con una autorización especial de un juez administrativo, se hace pasar por un cliente normal. Va a tu negocio, compra algo, paga y espera a ver si le das la factura o el ticket fiscal. Ah, la trampa. Claro, si no le das el comprobante, ¡sorpresa! Saca la credencial, se identifica y te labra un acta ahí mismo por no emitir factura. En la clase dicen que es algo que está muy al límite, ¿viste? Y que se usa mucho en los operativos de verano en la costa, para controlar boliches, restaurantes. Una avivada bárbara. ¿Y siempre fue así? ¿No hubo intentos más raros? Uy, sí. Cuentan una anécdota genial de fines de los 90. Parece que hubo un intento, creo que en el barrio de Once, en Capital, de ir un paso más allá. ¿Qué hicieron? Querían obligar a los clientes, a la gente común que compraba, a pedir la factura y a llevársela. Y los inspectores paraban a la gente en la calle saliendo de los negocios a preguntarles si tenían el ticket de lo que acababan de comprar. No te puedo creer. Un delirio. Un delirio total. Imagínate el quilombo. Obviamente duró lo que un suspiro. Se armó tal escándalo que lo tuvieron que derogar al toque. Se ve que se pasaron de mambo mal. Insólito. ¿Qué historia? Bueno, y mencionaron algo que suena todavía más grave. La inhabilitación del quit. ¿Te pueden bloquear el quit así nomás? Sí, y esa es probablemente una de las herramientas más drásticas y efectivas que tiene el fisco hoy en día. Pueden, en casos de sospechas graves de evasión grosa, lavado de dinero o maniobras para esconder bienes, pueden inhabilitar preventivamente tu CQI, tu clave única de identificación tributaria.
¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Qué no puedo hacer? Significa que te dejan afuera del sistema económico formal. Te bloquean totalmente. No podés facturar, no podés operar con bancos, no podés transferir un auto a una casa, no podés importar, no podés exportar. Nada. Te cortan las piernas, económicamente hablando. Es una medida de shock total. Suena terrible. Pero, ¿te dan chance de defenderte antes? ¿Te avisan? Y acá viene lo más controversial del asunto. La idea detrás de esta medida tan extrema es poder actuar rápido, por sorpresa, infragante, como dicen, para evitar que el que está haciendo la maniobra trucha pueda esconder todo, ¿entendés? Claro, como si le avisaras al ladrón que vas a ir a buscarlo. Exacto. Usan la analogía de Breaking Bad en la clase. Si le avisas a Heisenberg que le vas a allanar el laboratorio de metanfetaminas, te lo desarma en 2 minutos. Por eso, la inhabilitación del quit es preventiva y automática. Te la aplican primero y después te van un plazo muy corto, creo que son 5 días, para que presentes un descargo y trates de demostrar que no correspondía. Uf, pero eso suena al borde de lo inconstitucional, ¿no? Te castigan antes de escucharte. Tal cual. En los apuntes dicen eso, que roza la inconstitucionalidad porque te afecta a derechos básicos de defensa. Y el peligro adicional es que podés arrastrar a terceros que no tienen nada que ver. ¿Cómo? Imagínate que vos compraste una propiedad de buena fe y al vendedor, por alguna macana que se mandó él, le inhabilitan el quit justo antes de escriturar. Te traba toda la operación a vos, que no tenías nada que ver. Y aunque te cause un perjuicio enorme, la postura del Estado suele ser: yo estoy ejerciendo mi poder de policía tributaria, no te voy a indemnizar. Es una herramienta muy filosa. Sin duda, muy filosa. Bueno, quedó claro que Arca tiene un arsenal importante. ¿Y cómo te comunican oficialmente todas estas cosas? Los pedidos de papeles, las actas de infracción, la inhabilitación del quit. ¿Cómo te enteras formalmente? Usan distintos instrumentos formales, ¿viste? Para pedirte información o papeles, te mandan un requerimiento. Es una nota oficial que dice qué necesitan y a veces te dan un plazo. Si no te ponen plazo, la ley dice que tenés 10 días hábiles administrativos para contestar. 10 días hábiles, ok. Cuando encuentran una infracción en una inspección, te labran un acta. El acta es clave. Es un documento público que describe lo que vieron, qué norma incumpliste, fecha, lugar, firmas de los inspectores. Tiene mucha fuerza legal. Para voltear lo que dice un acta, tenés que ir a la justicia y probar que es falsa, lo cual es muy difícil. O sea, el acta pesa mucho. Muchísimo. Lo que sí puede pasar es que tenga errores de forma. Le falta una firma, está mal la fecha, citaron mal un artículo. Y por ahí, por un vicio formal, se puede anular. Y finalmente, todas estas comunicaciones, requerimientos, actas, las resoluciones del juez administrativo, la notificación de que te inhabilitaron el quit, te las tienen que notificar formalmente. ¿Y cómo te notifican ahora? ¿Sigue viniendo el cartero con la cédula? El método principal, hoy por hoy, es la notificación electrónica al domicilio fiscal electrónico. Esa casilla virtual que todos, monotributistas, responsables inscriptos, empresas, tenemos que declarar en la página de Arca y revisar seguido. Ah, el famoso DFE. Ese mismo. Esa es la vía de notificación por excelencia y es totalmente válida. Igual, la ley todavía permite otros métodos. Te pueden mandar una cédula con un notificador a tu domicilio fiscal físico o una carta certificada con aviso de retorno. Pero lo fundamental es que la notificación, sea como sea, tiene que ir a tu domicilio fiscal, el que vos tenés declarado. Si te notifican en cualquier otro lado, podés plantear que la notificación no es válida. Buenísimo. Creo que hicimos un recorrido bastante completo, ¿no? Desde los plazos de prescripción, esa regla de los 5 o 10 años y el cálculo raro desde el 1 de enero siguiente. Sí, que siempre genera confusión. Tal cual, hasta todo este abanico de poderes de Arca para investigar, controlar, algunas facultades bastante, digamos, invasivas. Sí. Y creo que queda flotando una reflexión interesante, ¿no? Pensando en esta figura del juez administrativo, que es juez y parte, como decíamos con el ejemplo de Bilardo. Jaja, sí. O en medidas como la inhabilitación del quit, que se aplica antes de que te puedas defender bien. ¿Cómo juega todo esto en la balanza? Por un lado, el Estado necesita herramientas fuertes para recaudar, obvio, la guita tiene que entrar para que funcione el país. Claro. Pero por el otro, están las garantías de nosotros, los contribuyentes, el derecho a defenderse, el debido proceso. ¿Dónde está el equilibrio justo en Argentina entre esa necesidad de recaudar y el respeto a las garantías? Es una tensión que siempre está ahí, me parece. Un tema para seguir pensando, ¿no?